Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos delante de ustedes con el propósito de que aprendamos juntos una profecía hermosa que encuentra en la Biblia de los 1260 años. Estos 1260 años fueron predichos por Daniel y por el teólogo Juan. Son profecías que uno a veces ignora por no estudiar detenidamente la palabra de Dios. Pero hoy encontramos, según la palabra de Dios, en el libro de Daniel, el capítulo 7, encontramos allí 4 bestias proféticas. Estas 4 bestias proféticas son 4 tiempos que pasaron antes de Cristo. Y voy a darle lectura a estas 4 bestias para que usted se dé cuenta qué es una bestia en la Biblia. ¿Qué es una bestia profética en la Biblia? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu manifestado en el lecho. Luego escribió el sueño y relató el principal del asunto. Daniel comenzó su relato diciendo: Mira, yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, salieron del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. Mientras yo miraba, le fueron arrancadas las alas y fue levantada del suelo y se puso en diestra sobre sus patas a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. A continuación, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto yo seguí mirando y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Después de esto seguí mirando en la visión de la noche, y aquí una 4ª bestia espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y lo sobraba con sus pies, pisoteaba con sus patas, y era muy diferente a todas las otras bestias, y en ella vi que tenía 10 cuernos. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantaron en la tierra. El primero, el león, representa a Babilonia, gobernado por el rey Nabucodonosor, en el año 605 a.C. Este imperio fue muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Pero luego se levanta otro segundo reino, que se llamó los Medos y Persas, en el año 538 a.C. Este imperio está representado por el oso, levantado más de un lado que del otro, porque los medos le ganaron a los persas, y entonces por eso el oso es levantado más de un hombro que del otro. Este imperio gobernó en el año 538 a.C. Luego viene el tercer imperio, representado por un leopardo. Este leopardo representa a Grecia, año 331 a.C. Ahora, este leopardo tenía 4 cabezas. ¿Qué significan las cabezas? Significan que este imperio se iba a dividir en 4 partes, y se dividió exactamente porque la noche de la coronación del gran rey, que se llama Alejandro, él murió, y 4 generales tomaron el poder. El uno se llamó Casandro, el otro Lisímaco, el otro Seleuco y el otro Ptolomeo. Cada uno de ellos se repartió para así el reino fuera mucho más grande, dividido en 4 imperios. Así que tenemos estas 4 bestias, que son 4 imperios. Por eso una bestia representa un imperio. Y ahí mismo, en el mismo capítulo del versículo 17 nos dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Ahí nos da entonces a entender qué significa cada una de estas bestias. Dice luego: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino eternamente por eternidad de la eternidad. Aquí vemos entonces que estas 4 bestias hoy han pasado a la historia porque fue antes de Cristo. Pero luego el versículo 8 nos da una idea mayor.
Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandezas o arrogancias. Entonces este cuerno pequeño representa otro imperio. Este cuerno pequeño sale de los 10 cuernos. Resulta que estos 10 cuernos significan 10 reinos. Dice la palabra de Dios que estos 10 reyes representan estos 10 cuernos representan 10 reyes que se levantarían en la tierra. Hoy los conocemos como Europa, 10 naciones. Entre ellas está Italia. Italia le dio un pedazo de territorio al Vaticano y allí el Vaticano formó su reino independiente. Por eso hoy tenemos que Roma es la capital del mundo en cuanto a los poderes más grandes. Así que tenemos ahora ese cuerno pequeño hablando arrogancias delante de Dios. Y este cuerno pequeño lo presenta el mismo profeta Daniel en el capítulo 7 y el verso 25. Y vea cómo dice la palabra de Dios. Este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo. Este cuerno pequeño trataría a los santos y los exterminaría. También este cuerno pequeño pretendería cambiar los tiempos y la ley. Y este cuerno pequeño entregaría en las manos hasta un tiempo y medio tiempo. O sea que este cuerno pequeño está cumpliendo hoy la profecía. ¿Por qué razón? Porque tenemos allí que este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que el tiempo que vivimos hoy no es el tiempo que Dios había predicho en su palabra. Los meses todos eran de 30 días. Hoy los encontramos de 31 y de 28. Hubo un cambio. También encontramos que el año era de 360 días y no de 365. Hoy tenemos un año de 365 días. ¿Quién hizo ese cambio? El hombre. ¿Se cumplió la profecía? Claro que sí. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora vamos a mirar cómo pudo cambiar la ley de Dios. Tenemos que ir a los 10 mandamientos para poder comprender en qué momento y en qué lugar cambió los mandamientos de Dios. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, encontramos desde el 3 al 17 los 10 mandamientos. Y vamos a leerlos uno por uno para que nos demos cuenta en qué lugar, en qué tiempo y cuál mandamiento fue cambiado. Dice la palabra de Dios, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos que un dios ajeno es todo lo que interrumpa su relación con Dios, ya sea el dinero, las posesiones, ya sea la familia, ya sea el deporte, ya sea la televisión, ya sea los vicios, todo lo que parte su vista de Dios se llama un dios ajeno. Este mandamiento lo cambiaron por amar a Dios sobre todas las cosas. Luego viene el segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni la asombrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los cuales hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. Este segundo mandamiento no se encuentra en el catecismo. Este mandamiento fue cambiado y reemplazado por el tercero. Mire cómo dice el tercero. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Ellos lo pusieron de segundo, robando en el segundo mandamiento, para que nadie fuera a conocer que era pecado adorar imágenes. Y dejaron las imágenes y quitaron el mandamiento. Por eso encontramos una ley muy incompleta. Los mandamientos del catecismo están mochados. Le falta 1,5 mandamiento. Vamos entonces a mirar cómo reemplazaron este mandamiento. Dice que pusieron el tercero de segundo y el segundo lo desaparecieron. Luego corrieron el cuarto al tercero. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado consagrado a Jehová tu Dios. No hagas ninguna obra en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso Dios en 6 días hizo el mundo y santificó el sábado.
Este mandamiento lo cambiaron por el tercero, poniéndolo, el tercero no santificar las fiestas. ¿Pero cuáles fiestas? Todas las que ellos quisieron poner. Hoy tienen tantas fiestas que pusieron el Día de Todos los Santos, para que ningún santo se quede sin fiesta. Ese mandamiento fue cambiado. Luego viene el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento noveno también fue cambiado. Le pusieron un pedacito del décimo y completaron el noveno mandamiento. En la Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En el catecismo dice, no desear la muerte de su prójimo. Resulta que ese es el mandamiento décimo. El mandamiento décimo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la criada, ni la hija, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento en la Biblia está completo, pero en el catecismo está medio, porque rajaron el mandamiento décimo en dos y pusieron medio de noveno y medio de décimo. Pusieron de noveno es que no desear la muerte de su prójimo, y el décimo no codiciar los bienes ajenos, siendo que la esposa es ajena para la persona que no es la esposa, y las cosas que tiene el vecino no son propias de uno, por lo tanto son del prójimo. Y no desear la muerte de su prójimo es igual que no codiciar los bienes ajenos, porque todo lo que no sea de uno es ajeno. Entonces aquí vemos que el mandamiento fue cambiado. El profeta Daniel había dicho, pensaría en cambiar la ley, y así que la ley de Dios fue cambiada. Fue desordenado los mandamientos y los pusieron en el lugar que ellos quisieron. Por eso está el cuarto mandamiento que habla de la observancia del Santo Sábado. Está muy pisoteado porque lo pusieron de tercero y es que santifica las fiestas. Ahora, como tienen tantas fiestas, el sábado perdió la santidad porque ahora todas las fiestas, según para el hombre, son santas. Y para el mundo también los días son santos. Pero la Biblia solo registra un día de santidad. Un día de alabanza, un día de gloria, un día de descanso, un día de reposo. Y ese día, la Biblia lo menciona muy claro, refiriéndose al séptimo día de la semana. Si usted, amigo mío, conoce el séptimo día, ya sabe cuál es el primer día de la semana, porque la Biblia lo menciona. Lo encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 28 y el versículo 1. Vea cómo dice la Biblia en San Mateo 28:1. Pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana. O sea que pasando el sábado viene el primer día de la semana. El primer día de la semana no es día de alabanza, no es día de culto, no es día de oración, no es día de descanso. Es el primer día de trabajar. Cuando uno descansa el séptimo día como Dios manda, entonces al otro día está uno deseoso de trabajar. Así que uno se levanta muy de mañana, el primer día de la semana, a laborar, así como hizo Jesús. Jesús descansó el santo sábado en la tumba las 24 horas y luego el primer día de la semana se levantó a su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Predicar, enseñar y sanar. Ese era el trabajo de Jesús. ¿Le pagaban a él por eso? No le pagaban. Por eso Jesús, en la palabra, él no trabajó, sino que sirvió. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces aquí tenemos claramente, como lo declara la palabra de Dios, en Éxodo 20, muy claro dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ahí tenemos entonces cómo vamos entendiendo lo que Daniel escribió en su capítulo 7 de su libro, y vamos nuevamente a Daniel 7 para que sigamos conociendo qué significa el tiempo y medio tiempo. Dice Daniel 7:25, nuevamente lo vamos a leer para que usted tenga bien claro estas palabras. Hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo es el Dios creador de los cielos y la tierra. Tratará duramente a los santos del Altísimo. Estaba predicho que iba a tratar duramente a los santos del Altísimo. Pues desde el año 538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo hubo una persecución que se llamó la Santa Inquisición.
donde estaban las cruzadas, donde mataban a todos los cristianos que no adoraran las imágenes, los escapularios, la cruz, a la Virgen, a los ángeles, a los apóstoles. Si no adoraban a ninguna de esas personas, entonces se llamaban herejes y los mataban, los asesinaban. Entonces, ahí tenemos, y los más perseguidores fueron los mismos jesuitas, porque ellos encabezaron la persecución al cristianismo. Aquellos que guardaban el sábado dignamente eran perseguidos de muerte. ¿Por qué? Porque Constantino, el emperador de Roma en el año 331, empezó él a llamarse cristiano, pero él nunca fue cristiano, era una apariencia, él seguía adorando el sol. Y así es que en inglés se llama Sunday, que significa día del sol. Constantino, todos los primeros días de la semana, iba y adoraba el sol. Y así quedó fundado en Roma el día del sol. Por eso hoy mucha gente cree que el domingo es el día de alabanza, es el día de culto, es el día de guarda, es el día de reposo. Pero es un falso día que el diablo se lo levantó para llevarle la contraria al mismo Creador. Por eso dice, hablará palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo no es insultarlo, es colocarse en el lugar que le corresponde a Dios. Porque el hombre se puso en el lugar de Dios. Cambió el día como si él fuera Dios y lo hizo creer que el domingo es el día de alabanza, el día de culto, el día de fiesta, el día de guardia, el día de reposo. Pero es un día falso, porque es sacado por el hombre. Gracias a Dios que Cristo había ya en la creación, cuando Jesús hizo el mundo, lo hizo en 6 días y descansó el 7º día y le puso nombre de una vez. Así que hoy tenemos a un cuerno pequeño que se levanta contra los santos del Altísimo y los quebranta. Por 1260 años este imperio se levantó y hasta el 1798, cuando el general Berthier tomó preso al Papa de Roma y lo llevó al destierro a Francia, allí hubo una herida de muerte y lo declara el mismo apóstol Juan en Apocalipsis. Voy a leerlo para que ustedes vean cómo fue la herida de muerte. Apocalipsis 13:3, mire cómo dice la palabra de Dios. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que la bestia es el imperio político romano, porque a la bestia es que lo sigue. Entonces vemos cómo la Biblia misma interpreta las cosas. Una herida de muerte fue precisamente la llevada de este Papa al destierro a Francia, y allí tuvo la herida de muerte. Pero ¿qué pasó? El imperio nuevamente se reúne y nombran a otro Papa y se cura la herida, quedó completamente sanada. Y se maravilló toda la gente porque tenían otro nuevo Papa. Hoy vemos cómo en realidad el mundo sigue al Papa y no siguen a Cristo. Si todo el mundo siguiera a Cristo, no habría idolatría. Pero desafortunadamente el mundo sigue al hombre y no sigue la palabra de Dios. Cristo es el único que perdona pecados. Cristo es el único salvador. Cristo es su amigo. Es el único que puede salvarle, que puede perdonarle, que puede ayudarlo. Pero hoy el mundo está aferrado a los pastores, a la religión, y no buscan a Cristo de todo corazón. Pasa por encima de los 10 mandamientos y creen que con alabar a Dios ya con esos van a ser salvos. La Biblia dice muy claro, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a ir al cielo. Entonces no es el que más grite, el que más llore, el que más palmetee, sino aquella persona que con corazón humilde reconoce a su Dios como Creador, como Salvador, como Redentor, y ese es el que va para el cielo. Por eso, querido amigo, si usted está escuchando en este momento esta presentación de la palabra, dice así: hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo. Que estos cristianos fueron perseguidos por 1260 años, empezando desde el 538 hasta el 1798. Si usted le resta
a 1798, los 538 le dan 1260 completico. Por eso sabemos cuándo empezó y cuándo terminó. Y aquí vemos que este versículo sigue hablándonos acerca de lo que este cuerno pequeño iba a hacer. Este cuerno pequeño pretendería cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. ¿Qué significa esas tres partes? Tiempo significa un año, 360 días. Tiempos, 2 años, serían 3 años. Y medio tiempo sería medio año, que son 180 días. Si usted suma los 360 más los 720 más los 180, súmelos y le da completico 1260. Ahí encontramos entonces que esta persecución duró 1260 años. Este tiempo y medio tiempo también lo declara el mismo apóstol Juan, aunque Daniel nunca se vio con San Juan, pero San Juan lo predice muy claro en el capítulo 12 de Apocalipsis. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Ahí está por días. 1260 días. La mujer representa a la iglesia. La iglesia fue perseguida en la Edad Media. Fue casi acabada. Fue mucha la mortandad, dice la historia, que más de 50 millones de cristianos murieron en diferentes maneras. Pero ya estaba predicho. Pero ahora el mismo capítulo 12 y el verso 14 del Apocalipsis dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, igualito que Daniel. La misma profecía que Dios le presentó a Daniel, se la presentó a Juan en visión en la isla de Patmos. Entonces aquí encontramos que a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? La Biblia dice en Apocalipsis 20 que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea que la mujer huyó de la presencia del diablo. Y aquí tenemos ahora donde dice, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Esa misma profecía es el mismo cumplimiento de la profecía de Daniel. Ahí lo estamos viendo ahora por tiempo y tiempo, que son años. Pero ahora lo vamos a ver por meses. Apocalipsis 13:5, mire cómo dice. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes. ¿A quién? A la bestia. Y dice que también hace blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si usted multiplica 42 por 30 le da igualito 1260. Entonces tenemos la profecía por años, por días y por meses, para que usted quede bien empapado de esta verdad. Días lo dice Apocalipsis 12:6. Por años lo dice Apocalipsis 12:14. Y por meses lo dice Apocalipsis 13:5. Por meses. Vuelvo y lo leo. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este tiempo equivale a 1260 años. Así que esa profecía está muy clara en la Biblia. Ahora, voy a explicarles un poquito más acerca de este versículo. Esa autoridad que la Biblia presenta acá, que se le dio a la bestia, el versículo 4 dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Ahora, la palabra blasfemia no es insultar a Dios. La palabra blasfemia es colocarse en el lugar que le corresponde a Dios. Vea, un día estaba Jesús predicando y había mucha multitud y traían un paralítico cargado por 4 personas y llegaron al lugar donde Jesús estaba predicando. Pero al no haber lugar para entrarlo por la puerta, el paralítico dijo, yo quiero estar frente de Jesús. Quiten un pedazo de techo de la casa y métanme por él.
Así que estos hombres se subieron, quitaron la teja, bajaron al paralítico y los colgaron hasta donde estaba Jesús parado. Estando allí, este paralítico en el suelo, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y de una vez los fariseos y los hipócritas y los sacerdotes que estaban allí: este hombre ha blasfemado, porque ha dicho que los pecados son perdonados. Y ellos mismos dijeron: ¿quién no puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, la blasfema no es insultar a Dios, es colocarse en el lugar de Dios. Así que los hombres en la tierra se hicieron dioses, perdonando pecados. Hoy vemos la Iglesia Católica Apostólica Romana en las iglesias perdonándole los pecados a los feligreses, como si ellos fueran dioses. El único que perdona pecados es Dios, y Jesús mismo lo dijo. Entonces también Jesús dijo: yo no hago nada por cuenta mía, todo lo que mi Padre me manda, eso hago. Jesús no podía sanar a un enfermo, no podía levantar a un paralítico, no podía perdonar un pecado si el Padre no le daba la facultad. ¿Por qué? Porque el Padre es la divinidad. Cristo tenía las dos naturalezas, tenía la naturaleza humana y la divina. Con la naturaleza divina era Dios en la tierra. Y por eso cuando lo fueron a coger preso, Él les preguntó: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Dijo: yo soy. Y cuando Él dijo yo soy, todos cayeron al suelo, porque habló Dios. Entonces, hermanos, qué lindo que Dios se haya encarnado para poder ver a Dios personalmente. Cuando Adán y Eva estuvieron en el Edén, ellos hablaban personalmente con Dios, cara a cara. Pero cuando ya ellos pecaron, perdieron de vista a Dios, nunca más lo pudieron volver a ver, solo escuchaban su voz. Y Dios quería estar con el hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice en Juan 1:1, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se encarnó y se hizo hombre. Y por eso ese verbo es Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, en la divinidad. En la humanidad es hombre, igual que usted, igual que yo. Pero en la divinidad es Dios. Y es tan grande el amor de Jesús para con nosotros, que Él quiere regalarnos esa divinidad, para que ahora su humanidad esté también unida a la naturaleza divina, y podamos con esa naturaleza divina vencer al pecado. Porque usted no puede vencer el pecado sin la divinidad. El Espíritu Santo es divino, y por eso Jesús envió al Espíritu Santo a esta tierra, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que Jesús tenía que hacer. Pero como Jesús ya era humano, no puede estar en todas partes. Entonces ahora el Espíritu Santo, que es divino, omnipresente, Él puede estar en todas partes. Así que usted tiene también la oportunidad de tener el Espíritu Santo. Solamente resta que usted reconozca su pecaminosidad, se arrepienta de todo corazón, abandone el pecado, se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora usted se convierte en hijo de Dios para poder tener ahora la parte divina. Qué lindo. Entonces encontramos acá en esta profecía maravillosa que la blasfemia no es insultar a Dios, es colocarse en el lugar de Dios. Por eso dice la Biblia: todo el que hable contra el Padre o hable contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar ni en esta vida ni en la venidera. Así, querido y apreciado amigo, que hoy ha escuchado esta parte tan importante, espero que usted haya entendido que esta profecía de los 1260 años tuvo un principio y tuvo un fin. Ese fin fue en el año 1798. Ahí terminó la persecución y ahí se abrió la puerta para que el cristianismo tuviera holgadamente esa relación con Dios. Pero desafortunadamente también hubo un fracaso, porque ahora en ese tiempo todo el mundo se volvió cristiano y ahora se perdió la santidad con el paganismo. Y el paganismo se metió al cristianismo y el cristianismo al paganismo, y se formó una iglesia que hoy la encontramos en el mundo entero como la iglesia pagana, o como la ramera, o como la iglesia que no cumple los mandamientos de Dios. Por eso, querido amigo, usted tiene que ir a la Biblia. Si los 10 mandamientos le muestran a usted el pecado, ya renuncia de ese pecado, no vuelva a pecar más. Jesús le dijo a la mujer Magdalena: vete y no peques más. Y ella no volvió a pecar, según la Biblia, y fue una mujer que hoy está a la igualdad de cualquier mujer en el mundo,
y con mejores valores, porque aceptó el consejo de Jesús. Vete y no peques más. Entonces encontramos que la Biblia nos muestra claramente que hoy hay dos iglesias en el mundo. Y vamos a ir a San Mateo para que usted se dé cuenta cuáles son esas dos iglesias. Esas dos iglesias están en San Mateo 24, 40 y 41. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Aquí habla de dos pueblos. Dos pueblos. Y la Biblia llama campo el mundo. En la parábola de la cizaña dice que el campo es el mundo. Así que entonces en el mundo entero hay dos pueblos. Uno será llevado al cielo y otro será dejado. Versículo 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un solo molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dos mujeres significa dos iglesias en el mundo. Llámese como se llame la religión que usted practica. Si no está basada en los 10 mandamientos, acuérdese que es falsa. Porque la ley de Dios fue dada para gobernar a todo el planeta Tierra. Todas las cosas que Dios dejó tienen una ley. Y usted se da cuenta que hasta la ley del tránsito hay que respetarla. Porque muchos accidentes hay por no respetar las señales del tránsito. Y son juzgados. Entonces la ley de Dios es divina. Igual como Dios es divino, Jesús es divino, el Espíritu Santo es divino. Y esa divinidad está en la ley de Dios. Por eso Jesús dijo, escribiré mis leyes en los corazones, y ahora ustedes me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Cuando esa ley de Dios está grabada en su corazón, usted se convierte en una persona temerosa de Dios y obediente a la palabra. ¿Por qué? Porque creyó por fe. Así, querido amigo, en este momento y en este día, acepte al Señor Jesucristo como su único Salvador y reciba este mensaje como una orientación para su vida. Mi deseo en este día es que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que ahora almacene estas verdades en su corazón para poder ser salvo el día de la venida. Voy a tener una oración de despedida. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor eterno, muchas gracias por darnos a conocer tu santísima palabra, por dejar los 10 mandamientos como la única guía del cristiano. También dejar las profecías para que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Oh Señor, que este mensaje, que en este momento ha sido puesto al aire, que muchas personas lo puedan ver, lo puedan escuchar, lo puedan vivir, lo puedan compartir y se puedan preparar también para la segunda venida de Cristo. Regálanos tu santa bendición juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre santísimo de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén.